Em presento, soc l'Ariadna Penya, soc psicòloga infantil i treballo també per Prisma com tutora del curs virtual El dibuix infantil com a eina diagnòstica. És un plaer per mi presentar José Churrantia, que ja va estar l'any passat aquí parlant de les dificultats d'aprenentatge en les matemàtiques. És professor titular del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Salamanca. La seva principal línia de treball gira entorn a les dificultats en l'aprenentatge i la comprensió de textos i en les dificultats en l'aprenentatge de l'aritmètica, especialment pel que fa referència al càlcul i la resolució de problemes. Relacionat amb això, ha dirigit diferents projectes d'investigació i +D del Ministeri d'Educació i Ciència i ha publicat en nombroses revistes especialitzades, tant nacionals, Infància i Aprendizaje, Cognitiva, Cultura i Educació, entre altres, com internacionals. Quarterly Journal of Experimental Psychology, British Journal of Educational Psychology, European Journal of Psychology of Education, entre altres. L'anglès és la meva assignatura pendent. He estudiat 5 anys català i em queda l'anglès encara. Aquesta tarda en José Chu ens parlarà sobre els textos narratius, com els textos narratius esdevenen un valuós instrument per desenvolupar les habilitats de comprensió i redacció, ja que són aquests amb els que s'enfronten els infants quan comencen l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. A la seva ponència també es desenvoluparan recursos per als docents i professionals que treballem amb infants amb dificultats en la lectoescriptura, per poder avaluar i intervenir en aquestes habilitats, promovent-les i optimitzant-les. No vull restar més temps de la ponència i dono pas a en José Chu. Endavant. Bueno, buenas tardes. Lo primero, estoy encantado de estar aquí otra vez en Girona, hablando de un tema completamente distinto, en unas jornadas relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura y sus dificultades, un tema con, como ha dicho Marta al principio de la tarde, tanta repercusión en el mundo educativo, especialmente para estos niños que presentan estas dificultades. Bien, como reza el título de la ponencia, me voy a centrar en la parte de comprensión lectora y redacción, lo uno va con lo otro, y a través de la estructura narrativa. Antes de empezar me gustaría contextualizar para que tengamos una idea así global de qué es lo que vamos a tratar en esta hora y pico que vamos a departir juntos. Claro, hablamos de mejorar las habilidades de comprensión y para mejorar las habilidades de comprensión tendríamos dos posibilidades. Además agradezco a Eduardo, uno de los ponentes de mañana, la pequeña conversación que he tenido con él antes de empezar, porque me ha dado la idea para empezar por aquí, que creo que es importante, para entender lo que va a venir después. Decía que tenemos dos posibilidades, que si os parece las vamos a llamar enseñar a comprender o ayudar a comprender. Claro, no es lo mismo. La primera, enseñar a comprender, implicaría una enseñanza explícita de las habilidades implicadas en la comprensión o en la redacción de textos. Mientras que ayudar a comprender estaría más relacionado con colaborar con los niños, las niñas, en la resolución de una tarea tan compleja como es la comprensión de un texto o la redacción de un texto. Claro, las dos son válidas, las dos son posibles, y ¿cuál utilizar? Pues habría muchos factores que nos podrían llevar a pensar en utilizar bien una o utilizar la otra. Creo que, para entenderlo mejor, yo creo que hay dos factores que nos podrían ayudar a tomar, en principio, esta decisión. Entre la enseñanza más explícita o esa colaboración en la resolución de la tarea. Uno de esos factores puede ser el nivel educativo.
no sé si estamos de acuerdo que en los primeros niveles sería más fácil pensar en una intervención más basada en la colaboración, más basada en ayudar a comprender, mientras que a medida que podemos subir en niveles educativos, podríamos pensar más en una enseñanza más explícita de esas habilidades. De todas formas, no me gustaría que lo entendiéramos como una dicotomía, o lo hago de una manera o lo hago de otra. De hecho, planteando este factor primero, que es el del nivel educativo, es fácil entender que en ese ayudar a comprender o a redactar se van haciendo en cierta medida explícitas, es decir, si queréis, los niños, las niñas van tomando conciencia de lo que realmente supone, una conciencia progresiva de lo que realmente supone comprender o redactar un texto. Es decir, que podríamos, más que hablar de una dicotomía, hablar, si acaso, de un continuo, ¿no? Ese es uno de los ejes que nos podrían llevar a pensar por qué orientación me inclino más. El otro es el nivel de competencia, que quizás es más relacionado con lo que vamos a hablar aquí esta tarde. De la misma manera que decíamos en los niveles más elementales pensar en ayudar, mientras que en los más altos pensar en enseñar, cuando hablamos de competencia es fácil, o por lo menos parece más fácil imaginar, que a menor competencia sería más idóneo plantear ayudar a comprender que no una enseñanza más explícita. Claro, situados en este contexto, lógicamente, como estamos hablando o vamos a hablar fundamentalmente de dificultades, yo tomaré más la orientación centrada en ayudar a comprender que enseñar explícitamente las estrategias implicadas en la comprensión o en la redacción. Vais a ver luego que este planteamiento tiene más lógica, especialmente cuando hablamos de niños con dificultades. Y como vamos a hablar de dificultades, otro elemento que nos va a ayudar a entender un poco lo que vamos a plantear aquí esta tarde es imaginarnos las posibles dificultades que van a encontrar los alumnos, las alumnas, cuando se enfrentan a la comprensión o a la redacción de un texto. Claro, esta es una habilidad muy compleja. Claro, dificultades. ¿Cuántas dificultades va a haber? ¿Cuántas posibilidades de dificultades hay? Pues claro, estamos hablando de una tarea en la que hay muchos componentes implicados, como luego tendremos oportunidad de ver. Componentes que van desde los procesos más elementales implicados en el reconocimiento de palabras hasta los de más alto nivel implicados en la regulación o la autorregulación que llevamos a cabo cuando nos enfrentamos a los textos. Y tendremos luego oportunidad de ver que desde esos básicos hasta los más altos nos vamos a encontrar distintas habilidades, procesos implicadas en esta compleja tarea. Entonces, claro, sería fácil imaginar que las dificultades van a aparecer en cualquiera de los procesos, lógicamente. Sin embargo, una forma de organizarlo que se ha utilizado en el llamado modelo simple de lectura es identificar, por lo menos, para empezar, dos tipos de dificultades, ¿no? Dificultades que nos van a llevar a problemas a la hora de comprender los textos. Un tipo de dificultades las vamos a encontrar en los procesos más básicos, en los procesos implicados en el reconocimiento de palabras. Según el modelo simple de lectura, esto sería lo específico de la lectura, puesto que los procesos implicados en la comprensión, en cierta medida, serían paralelos a aquellos implicados en el lenguaje, en la comprensión escrita, serían paralelos a aquellos implicados en el lenguaje oral. No es del todo cierto, como luego veremos, pero según el modelo, por lo menos de Goup, que es quien primero lo formuló, irían por ahí. Entonces, un tipo de dificultades está claro que nos las vamos a encontrar en aquellos niños, niñas que tienen problemas en los procesos más básicos implicados en la lectura. Estos procesos tienen que ver con el reconocimiento de palabra. Como muchas de las personas que estáis aquí ya estáis empezando a cavilar, aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a los niños disléxicos, ¿vale? Por supuesto,
un niño que tenga dificultades en los procesos básicos, eso va a repercutir en los procesos más altos, de más alto nivel implicados en la comprensión, por pura lógica. Claro, cogiendo el modelo tal cual, diríamos que estos alumnos en realidad no tienen dificultades de comprensión. Por ejemplo, si les presentamos los textos oralmente, en teoría tendrían que comprenderlos bien. Tampoco es del todo cierto, pero desde el modelo básico se plantearía eso. ¿Por qué tienen dificultades? Pues porque no llevan a cabo de manera eficiente, de manera rápida, de manera automática, como tendremos oportunidad de ver, estos procesos básicos. Si fracaso en lo más básico, evidentemente van a fracasar los procesos más globales. Sin embargo, como os decía, no tienen por qué tener en teoría dificultades, por lo menos en un principio, de comprensión. ¿Vale? Otro tipo de problemas que nos vamos a encontrar, también seguramente que estáis pensando en ellos. Hay muchos alumnos que no tienen ninguna dificultad para reconocer palabras, es decir, operan más o menos bien en los procesos básicos y sin embargo tienen problemas de comprensión. Seguro que en vuestra cabeza hay muchos de estos alumnos, más de los que quisiéramos. Claro, estos, en teoría, los mismos problemas que tienen con el lenguaje escrito, en teoría, los tendrían con el lenguaje oral. ¿Vale? Nos podríamos encontrar más niños. En la literatura se les llama variedad jardín. Ya sé que el nombre no es lo más apropiado, pero es el nombre que tienen, el Garden Variety. Son los niños que tienen dificultades tanto en el reconocimiento de palabras como en la comprensión. Es decir, serían los niños que tienen un retraso más generalizados. Bien, ¿cuáles me interesan a mí aquí esta tarde? Me interesan los primeros, quizá porque ahí es donde encontramos más dificultades a la hora de planificar qué podemos hacer con estos niños que tienen tantas dificultades para reconocer palabras que les impide llegar a los procesos de comprensión. Claro, si no hay reconocimiento de palabras, no hay comprensión. Aquí os he puesto una versión paralela al modelo básico que dice que la comprensión lectora es decodificar más lenguaje. Claro, si os dais cuenta, en los primeros niveles de aprendizaje, la decodificación tiene una relación altísima con la comprensión, mucho más que el lenguaje oral. Es decir, cuanto mejor decodifiquen los niños, mejor van a comprender, independientemente del lenguaje oral. Cuanto peor decodifiquen los niños, peor van a comprender. A medida que subimos en niveles educativos, la relación se va invirtiendo. A medida que subimos en niveles educativos, hay mayor influencia del lenguaje oral, más relación entre el lenguaje oral y comprensión, y menos influencia del reconocimiento de palabras. También esto es muy matizable. Pero nos lleva a pensar que en estos primeros niveles el reconocimiento de palabras es fundamental. Y sin embargo nos encontramos con un grupo de niños que van a tener enormes dificultades para esto. Y claro, estos niños necesitan leer. Estos niños necesitan enfrentarse a los textos. Como luego veremos, si a mí me preguntarán, dígame usted, ¿qué hacemos con los disléxicos? Así, bote pronto. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo trabajamos? No te enrolles. Yo diría, que lean. Que lean, que lean, que lean. Luego vamos a ver que si no leen, no hay posibilidad de... Por mucho que trabajemos, y aquí seguro que hay especialistas en ello, por mucho que trabajemos los problemas de codificación, la fonología, todas esas cosas que seguro que sabéis más que de sobra, si no leen, no resolvemos el problema. Por eso son estos los que me interesan tratar. ¿Qué podemos hacer realmente para que estos niños lean? Esta es la idea. De ahí que mejor ayudar a comprender que enseñar a comprender, porque el ayudar supone una resolución conjunta de la tarea, que es por ahí, ya os voy anticipando, por ahí es por donde vamos a plantear las posibilidades. Bien, me gustaría, de todas formas, para no llevar a engaños y para que queden todas las variables controladas, si resolvemos el problema de la decodificación, resolvemos el problema de la comprensión. Eso es lo que diría el modelo básico en
el modelo básico que acabamos de ver de lectura. Eso no es del todo cierto. Claro, esto nos llevaría a pensar que realmente no tenemos por qué intervenir explícitamente o implícitamente en la comprensión. Con el desarrollo del lenguaje oral, si controlamos las dificultades en el reconocimiento de palabras, ya está. No, realmente, evidentemente, el lenguaje oral tiene muchos componentes paralelos, similares al lenguaje escrito, pero también hay muchas diferencias. Hay, por no citarlas, porque no tendría más que leer lo que ahí pone, ahí tenemos algunas posibles. Esto significa que, independientemente de los niveles del lenguaje oral que pueda tener un niño, en el lenguaje escrito, especialmente en la comprensión del lenguaje escrito, hay que intervenir. Bueno, yo creo que no estoy descubriendo la pólvora, que todos estaríamos de acuerdo en esto, ¿vale? Lo que pasa que quizá el modelo básico de lectura lleva engaño, porque eso nos diría, no, vamos a reestructurar, a restablecer, a rehabilitar los mecanismos básicos de lectura y ya está resuelto el problema. No, es lo mismo que si decimos, no, lo importante es que los niños aprendan a leer y a escribir, lo demás viene solo. La comprensión viene sola. Ya no estoy hablando de dificultades. No, vamos a empezar a enseñar las habilidades de decodificación y lo demás ya llegará. Que seguro que llega. Bueno, todos sabemos que no es así, realmente. De hecho, ahí he querido poner esta frase lapidaria. No podemos entender el proceso de enseñanza-aprendizaje ya sin pensar en las dificultades, en el que primero aprendemos a decodificar y luego viene la comprensión. No. Esto tiene que ir en paralelo. La comprensión hay que trabajarla desde el principio. Desde el principio. Algunas posibilidades vamos a ver aquí hoy. Pero esto tiene que ser así. Es una falacia pensar. Primero decodifiquen y cuando ya hayan decodificado bien, ya llegará la comprensión. No. Sobre todo porque decodificar bien vamos a tener oportunidad de ver que no es algo baladí. Todo lo contrario. Es un proceso largo, complejo, aunque parezca mentira. Ahora mismo enseguida vamos a entrar en ello. No es algo tan sencillo como aparentemente parece reconocer palabras. Bien, así que el contexto que quería situar es, vamos a centrarnos en trabajar la comprensión, trabajar la redacción, pero vamos a hacerlo desde este planteamiento de ayudar a, en vez de enseñar. Y lo vamos a centrar en niños con dificultades. Algunos de los ejemplos veremos que se pueden generalizar incluso al contexto habitual de aula. Es decir, que lo que proponga no tiene que ser específico para los niños que tienen dificultades, ¿no? Esto se puede aplicar, evidentemente, en cualquier contexto de enseñanza-aprendizaje, como tendréis también desde los ejemplos oportunidad de ver. Bien, para poder desarrollar lo que vamos a plantear, necesitamos tener en cuenta algunos aspectos, que son un poco el índice de lo que vamos a ver aquí. Estamos diciendo que nos interesan los niños que tienen dificultades en la decodificación. Por lo tanto, vamos a empezar por ahí, por entender qué es esto de decodificar. Parece algo, o por lo menos recordaos en qué consiste estos procesos, que no son procesos como aparentemente parecen tan sencillos, no. Como tendremos oportunidad de ver, no es así. No solo en qué consisten estos procesos, que supone decodificar, sino cómo se adquiere estabilidad. Porque precisamente en ese proceso de adquisición es donde van a surgir las dificultades que presentan los niños. Una vez entendido eso, que nos va a dar un poco la magnitud del problema que vamos a tratar, vamos a pasar a entender qué supone comprender un texto realmente, no ya decodificar, sino centrándonos ya en las habilidades más globales de comprensión. Claro, si tenemos que ayudar a comprender, obviamente tenemos que tener sobre la mesa un mapa que nos diga qué supone comprender un texto. Dicho eso, vamos a ver que nos vamos a centrar más en los textos narrativos, de ahí el título de la conferencia, simple y llanamente porque, como veréis, cuando hablamos de comprensión en los primeros niveles y especialmente con niños que tienen dificultades, lógicamente va a ser más fácil desde los textos narrativos, porque a pesar de que los procesos de comprensión son similares en un texto narrativo que en uno expositivo,
para los alumnos es mucho más sencillo, enseguida veremos por qué, enfrentarse a los narrativos que a los expositivos. Y desde ahí es desde donde plantearemos qué posibilidades tenemos para ayudar a comprender y a redactar. Y lo haremos desde algunos ejemplos concretos que he traído y que tenéis ahí en vuestra carpetita. ¿Vale? Bien, situados en el problema, vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos con algo que aparentemente parece tan simple como es reconocer palabras. Estoy hablando desde el punto de vista de un experto, es decir, ¿qué hacemos nosotros? Salvo que aquí hay algún disléxico o alguna disléxica, que puede ser, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos a esta habilidad básica que llamamos reconocimiento de palabras? Pues aquí tenéis los procesos. Cuando nos enfrentamos a reconocer palabras, lo que hacemos es acceder a las representaciones tanto fonológicas como ortográficas, como semánticas que tenemos de esas palabras. Y aquí aparecen las famosas, las he puesto ahí las tenéis, las famosas rutas de acceso al léxico que me vais a permitir no desarrollar. Supongo que todo el mundo más o menos tiene idea de qué consisten cada una de estas rutas. Simple y llanamente, para situarnos, son la ruta fonológica y la ruta ortográfica. La primera nos permite leer palabras fundamentalmente que no están dentro de nuestro vocabulario, pero cuidado, vocabulario visual. Cuando hablamos de vocabulario, podemos hablar de vocabulario, el concepto que todos conocemos de vocabulario, y luego el vocabulario visual. El vocabulario visual es la representación visual que tenemos de las palabras que leemos. Cuando tenemos una representación léxica de esa palabra, utilizamos la vía léxica, la que nos permite reconocer esa palabra. Cuando esa palabra no está dentro de nuestro vocabulario visual, porque nos enfrentamos por primera vez a ella, por ejemplo, es una palabra nueva o una pseudopalabra, pues lo que tenemos que hacer es apelar a la otra ruta, a la ruta fonológica. Esta ruta lo que nos permite es poner en marcha las habilidades que hemos adquirido previamente de decodificación. La ruta fonológica nos permite convertir las grafías, los grafemas en fonemas cuando estamos leyendo o los fonemas en grafemas cuando estamos escribiendo. Y para ello lo que tenemos que hacer es apelar a unidades sublexicales, es decir, segmentamos las palabras. De ahí que, como también muchas de las personas que estáis aquí conoceréis, los procesos de segmentación son tan importantes cuando trabajamos con niños que tienen dificultades. Y luego está la parte semántica, incluso podríamos hablar de una ruta semántica, es decir, acceder al significado. Si me apuráis, casi sin pasar por la fonología o la ortografía. Hombre, eso quizás sea un poco complejo verlo, pero si pensamos, por ejemplo, en las patologías de adultos, en las dislesias adquiridas, alguien que tiene una patología y pierde algunas de las habilidades implicadas en el reconocimiento de palabras, pues, por ejemplo, en algunos casos, algunos pacientes llevan a cabo lo que llamamos paralesias semánticas. Una paralesia semántica es, en vez de varón, leo hombre. Es decir, no estoy leyendo ni fonológica ni ortográficamente esa palabra. Estoy leyéndola desde el significado. Es decir, que incluso podríamos hablar de una ruta semántica, si me apuráis, ¿no? Lo importante, estas tres rutas son fundamentales, lo importante es que estas rutas, diríamos que incluso operan en paralelo, y lo importante es que estas rutas se tienen que llevar a cabo de manera rápida y eficiente. Esto es lo que nos ha enseñado toda la investigación, años y años de investigación, más de 20, 25 años de investigación en psicolingüística. Que estos mecanismos se llevan a cabo de manera rápida, eficiente y automática. Esto es lo que tenemos ahí. Ahí tenéis algunos de los efectos más típicos estudiados desde la psicolingüística. ¿Quién no conoce el famoso efecto Stroop, ¿no? En honor a Stroop, allá por los años, no me atrevo a decir cuáles. Stroop, sabéis en qué consiste la tarea, ¿no? Que me presentan una palabra de un color, por ejemplo rojo, escrita en otro color.
Sabéis lo que ocurre, ¿no? Que a mí me ponen... Y claro, la tarea del sujeto no es leer. La tarea del sujeto es decidir de qué color está escrita la palabra. ¿Y qué ocurre? Que yo estoy leyendo rojo y estoy viendo, tengo que decir color verde. Pero, claro, los mecanismos de lectura se vuelven tan automáticos que se produce una interferencia. Y si tenéis oportunidad de pasar la prueba, os daréis cuenta de lo difícil que es. Inhibir el reconocimiento de palabras. Por mucho que yo diga, no tengo que leer, no tengo que leer, no tengo que leer. El mecanismo, ¡pum!, es obligatorio. Los efectos de priming, leer ambulancia después de haber visto hospital, es más rápido que leer ambulancia después de haber visto bosque. Una especie de efecto de priming. Cuando accedemos al sistema semántico de las palabras, a partir de ahí se activan todas las palabras vecinas y eso lleva a que se produzcan estos tipos de efectos. Incluso los priming fonológicos. Por ejemplo, esta que tenéis aquí. Esta que tenéis aquí, ¿no? Le dices a un tipo, vas a leer unas palabras y tú tienes que decidir si son palabras, si esas palabras son flores. Esto que tenéis aquí. Rose es una flor, pero lo que viene al lado también se dice rose. Es decir, fonológicamente son idénticas las palabras. Eso es lo que llamamos palabras homófonas, ¿no? Son palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Y aunque parece que yo utilizo la ruta léxica para leer esas palabras, paralelamente se activa también la ruta fonológica. No, la ruta fonológica no. Las representaciones fonológicas que tenemos de esas palabras. Y cuando veo rose, digo sí. Sí, porque la fonología de la palabra me lleva, se activa tan rápidamente. Lo importante es eso, la rapidez. Es decir, los mecanismos estos operan a la velocidad del rayo. En milisegundos, ahí lo tenéis. Esto desde mecanismos de movimientos oculares, estos aparatos que tenemos para analizar cómo leemos, los movimientos oculares nos dicen que cuando leemos las palabras nos centramos en ellas 250 milisegundos, ni más ni menos. Y cuando pasamos de una palabra a otra, que son los movimientos sacádicos, 30 milisegundos. Y además eso lo hacemos con prácticamente todas las palabras que aparecen en un texto. Esto es importante. Esto es importante. Todas las palabras que aparecen en un texto. Así que, como veis, algo que parece tan simple, quizá no lo es tanto. Es un mecanismo que se llega a hacer muy, muy, muy automático y, bueno, digamos, inconsciente, más que inconsciente, obligatorio. Esto es importante, ¿sabéis por qué? Porque hay una cosa aquí adentro, funcionalmente hablando, que llamamos memoria de trabajo, que supongo que también os sonará a algunos por ahí. Y nuestra memoria de trabajo tiene recursos limitados. Es decir, no podemos operar con mucha información a la vez. No podemos operar con mucha información a la vez. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Automatizando procesos. Automatizar procesos significa que no me van a consumir recursos cognitivos, los recursos de la memoria de trabajo. Claro, imaginaos a alguien que tiene enormes dificultades para decodificar. Eso quiere decir que no lo hace de manera automática, que lo hace de manera más consciente. Cuando decimos consciente es que consume recursos cognitivos. Claro, si yo me zampo los recursos cognitivos cuando estoy decodificando palabras, ¿qué pasa con los demás procesos de comprensión? Que no tengo espacio en mi memoria de trabajo para operar con ellos. Este es otro de los grandes problemas que tienen los niños disléxicos. Incluso niños que pueden llegar a decodificar, aplicar las reglas de correspondencia medianamente bien, claro, cuando su velocidad no llega a convertirse en algo automático, surge el mismo problema. Tengo que hacerlo de manera que no me consuma recursos cognitivos. Esta es la idea, que este acceso rápido es fundamental para poder comprender. ¿Por qué? Porque si no lo hago rápidamente, consumo recursos cognitivos. Si consumo recursos cognitivos, los procesos de más alto nivel no cuentan con esos recursos para poder ponerse en marcha.
Otro de los problemas de los disléxicos está precisamente en su memoria de trabajo, en esa capacidad que tienen para operar con información verbal, fonológica en la memoria de trabajo. Fijaos, aquí tengo un pequeño trabajo, bueno, un pequeño trabajo, no, un buen trabajo de mi amigo y colega Emilio Sánchez, colega mío del grupo de investigación en la Universidad de Salamanca, en el que, fijaos, niños con 6 años de escolaridad que presentan todavía diferencias individuales en el reconocimiento de palabras, es decir, llevan 6 años leyendo. Y sin embargo, todavía hay diferencias individuales. Podríamos decir, en 6 años ya tenemos la experiencia suficiente para reconocer las palabras de manera automática y eficiente. No es así, no es así. Y esas diferencias individuales repercuten directamente en la comprensión, incluso controlando otras variables que tienen también una incidencia decisiva. Por ejemplo, la memoria de trabajo, por ejemplo, los conocimientos sobre el texto, por ejemplo, la capacidad para operar con los recursos retóricos del texto. Es decir, si controlamos todas las variables que influyen directamente en la comprensión, aislamos el reconocimiento de palabras, el reconocimiento de palabras todavía predice los resultados en comprensión. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que ante 2 niños con todo igual, el que lea más rápido comprende mejor. Así de simple. Esto de que le damos tanta importancia a la rapidez, que es bueno que lean cada vez más rápido, no es ninguna tontería. Es así. Claro, ir pensando ya, ir anticipando a los niños disléxicos. A los niños disléxicos. Bien, son los procesos. ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se adquieren? Pues lo que acabo de decir se ve muy bien reflejado en esta gráfica. Fijaos, esto está cogido de pruebas baremadas españolas, el PROLEC, por ejemplo, ¿no? Las pruebas para analizar lectoescritura. Ahí tenéis, es decir, estos son las pruebas normativas, estos son los datos de los alumnos españoles. ¿Vale? Fijaos la diferencia que hay entre las dos gráficas. Aquí tenemos precisión, aquí tenemos velocidad. La precisión, como veis, se adquiere rápidamente. La precisión, estamos hablando, aplicación de manera efectiva de las reglas de correspondencia grafema-fonema. Es decir, no confundirme, no comerme una letra, no invertir, no... ¿Vale? Bien, eso, como veis, en condiciones normales, estamos hablando, no de disléxicos, sino en condiciones normales, se aprende rápidamente. Fijaos la velocidad. Si pusiéramos, ahí está un poco baja la raya. La raya podríamos ponerla ahí. En 500, 550 milisegundos es lo que tardaría, antes decía 250, nos decía antes lo de movimientos oculares, 250 es para acceder al léxico, otros 250 para producir. Es decir, luego si queremos leer la palabra en alto, tenemos que llegar a los mecanismos articulatorios. Entonces ahí empleamos otros 250 más o menos. O sea que tardamos nosotros más o menos en leer una palabra entre 500 y 550 milisegundos. Fijaos, lo que tardan nuestros alumnos en este país en llegar a ese grado de velocidad. No sé si vais percatándoos de la magnitud del problema al que nos vamos a enfrentar, al que quiero que nos enfrentemos. Porque claro, esto es lo que ocurre con los niños normales, no con los disléxicos. Claro, los disléxicos empezamos por aquí. Empezamos por ahí. ¿Y la velocidad? Bueno, la velocidad os lo adelanto. Un disléxico como tal, hay que coger la categoría como tal, un disléxico no llega a automatizar nunca. Esto hay estudios, o sea, no me lo estoy inventando. Hay algunos trabajos en Estados Unidos especialmente en el que se cogen disléxicos universitarios y su reconocimiento de palabras es por lo menos 300 milisegundos más rápido, no ya que un compañero suyo, sino incluso que los niños de sexto, séptimo curso, octavo,
entre sexto y octavo, ya más o menos. Todavía hay diferencias con un disléxico adulto. Es decir, no llegan a automatizar nunca. Eso no quiere decir que no podamos hacer algo, que no debamos hacer algo. Esos alumnos están en la universidad. Eso es algo muy positivo, evidentemente. Bien, vuelvo para atrás, permitidme. Voy a ir más rápido. Competencias. Para llegar a esos procesos, ¿qué necesitamos? El código y algo que ya conocemos, que es la conciencia fonológica. Esto es básico. Siempre y cuando, y aquí habría largas discusiones, no estemos en un método de enseñanza global. En un método de enseñanza global las cosas son diferentes, ¿vale? Estamos hablando de métodos no globales. Yo soy partidario de estos. O sea, si hay alguna duda, yo digo directamente, para mí, métodos fonéticos, ya, sin discusión. Si alguien quiere discutir luego, discutimos, pero sin discusión. Bien, esto es fundamental. Aprender las reglas y conciencia fonológica. La conciencia fonológica, ya sabéis que es la capacidad que tenemos para operar con los distintos segmentos del lenguaje. Tareas de conciencia fonológica que conocéis más que de sobra, es de, si yo digo patata, tú dices atata. Si yo digo pelota, tú dices elota. Si yo digo piso, tú dices, vale, andáis bien de conciencia segmental. Esto es a nivel del fonema. Que esta se adquiere solo cuando entramos en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Si no, no hay conciencia fonológica. La más exigente, que es la del fonema, no se desarrolla si no hay lectura, si no hay escritura. Los analfabetos no tienen conciencia fonológica. No la tienen. Los chinos que aprenden a escribir en un lenguaje logográfico, en un sistema logográfico, no tienen conciencia fonológica. Los chinos con pinyin, sí, porque el pinyin, que es otra forma de aprender chino, mucho más fácil para nosotros, es a partir de alfabeto, ¿vale? Bien, por lo tanto, la conciencia mental y la lectura están íntimamente ligadas, como bien sabéis. ¿Con eso qué conseguimos? Desarrollar la ruta fonológica. Cuidado, esto se tiene que automatizar, es decir, las reglas de correspondencia hay que aplicarlas de forma rápida, eficiente y automática. ¿Para qué? Para ir a partir de ahí construyendo la ruta ortográfica. ¿Cómo puedo yo leer las palabras como un todo? Pues si las he leído más veces, no hay otra forma. No hay otra forma, si tuviéramos alguna jeringuilla para meter palabras en el léxico, pues fenomenal. Pero como no existe, para leer por la ruta léxica, es decir, la rápida, la que no tengo que apelar a unidades sublexicales, tengo que leer esas palabras por ruta fonológica. De hecho, Seir lo llama esto mecanismo de autoaprendizaje. Por eso yo soy partidario de los métodos no globales, porque le ofrecemos al niño un instrumento increíble para aprender a reconocer palabras, porque puede leer cualquier palabra. Y en cuanto la leas 2, 3, 4 veces, ¡pum!, se almacena en el léxico. Y eso me permite leerla por la ruta léxica, que es en el fondo a lo que aspiramos, ¿vale? 2, 3, 4, no más. ¿Sabéis cuánto puede tardar un disléxico? Hay datos. 25, 30 veces tiene que leer una palabra para poder almacenarla en su léxico ortográfico, para poder leer de manera eficiente, rápida. Son datos que hay que tener en cuenta. Y las condiciones. Exposición a lo impreso. Si no leo, no hay lectura. Así de simple. Lectura rápida. Ya entendemos ahora lo que digo por lectura. Rápida y eficiente. Tengo que leer. Porque si no, se produce lo que Stanovich llama efecto San Mateo, en honor a la parábola de los talentos del Evangelio según San Mateo. El que lee bien, mejor comprende, eso ya está claro. Más beneficios. Aprende, se enfrenta más a las palabras, puede crear unidades, representar esas palabras ortográficamente, disfruta, etcétera. Le gusta más leer y, como consecuencia, incrementa sus competencias. Claro, los que tienen menos competencias reconociendo palabras
más atención y esfuerzo en leer, más consumo de recursos cognitivos, claro, peor comprensión, porque si me zampo los recursos cognitivos leyendo, no comprendo. Menos lectura, menos oportunidades para incrementar las competencias lectoras. Por supuesto, menos motivación para leer. Pensad en un disléxico. Para leer bien hay que leer mucho. ¿Y qué hacemos con alguien que tiene tantas dificultades para leer? Este es el kit de la cuestión. Esto es lo que, por donde gira el problema. Siguiendo con la dinámica. Ya sabemos lo que implica reconocer palabras. Por supuesto, si tenemos un niño con dificultades en el reconocimiento de palabras, eso hay que trabajarlo de manera intensa, sin ninguna duda. De hecho, la mayor parte de los programas de intervención que hay con niños disléxicos van precisamente a restablecer esos mecanismos que llamamos ruta léxica, especialmente ruta fonológica, para que a partir de la ruta fonológica se pueda ir construyendo la ruta léxica. Evidentemente hay que intervenir mucho ahí, pero claro, la lectura es más que eso. La lectura es comprender, y comprender es algo muy, muy complejo. Aquí tenéis una retahíla de los procesos implicados en la comprensión de un texto. No me quiero extender demasiado. Claro, por supuesto decodificar, pero fijaos, aquí está decodificar, y a partir de ahí, todo esto. Construimos, no me voy a detener mucho, 3 niveles más o menos. El superficial, cuidado con superficial, no entendáis que es algo malo, el superficial es necesario. El superficial es la representación mental que yo creo de la información explícita que hay en el texto, ¿vale? Para eso decodifico palabras, las palabras las convierto en proposiciones. Luego tengo que ir estableciendo relaciones lineales entre las distintas proposiciones para no perderme. Luego tengo que ir extrayendo los significados globales de eso que estoy leyendo. Luego tengo que organizar todo eso en un esquema, en una estructura, tengo que relacionar unas ideas con otras. Luego tengo que entenderlo eso desde mis conocimientos previos, o dentro de mis conocimientos previos, o interpretar desde mis conocimientos previos. Y además tengo que ser capaz de planificar para qué leo, supervisar si lo estoy consiguiendo o no y evaluar el resultado. Esto que he soltado así, ¿en cuánto? 45 segundos. Fijaos lo que supone. Fijaos lo que supone. Por eso decía antes, hay que enseñar a comprender. Por supuesto que sí hay que enseñar a comprender. Y ayudar, fundamentalmente ayudar, que es un poco la esencia de lo que vamos a plantear aquí. Claro, estos procesos que son tan complejos, lógicamente, cuando comparamos cómo se ponen en marcha en un texto narrativo y en un expositivo, pues evidentemente mejor en el texto narrativo. Por una sencilla razón, porque la comprensión más profunda del texto es más sencilla en un texto narrativo que en un expositivo. En un texto narrativo me enfrento a situaciones cotidianas del mundo que me rodea, mientras que en un texto expositivo no. Tengo que poner en marcha conocimientos más específicos relacionados con el contenido del texto. Por eso digo que en los primeros niveles, sin con ello decir que, cuidado, al principio haya que trabajar texto narrativo y cuando ya se haya trabajado el texto narrativo, el expositivo. No. Se pueden trabajar incluso a la vez. En primero se puede empezar a trabajar con texto expositivo. Pero para los efectos de lo que nos interesa aquí, vamos a centrarnos exclusivamente en el texto narrativo. Precisamente por eso, porque son textos para disfrutar, porque el alumno que tiene dificultades puede sacarle beneficio, disfrute a esos textos y que además son más fáciles de comprender, porque son muy próximos a nuestras experiencias personales, ¿vale? Además, los textos narrativos predicen comprensión, no hay ninguna duda. Si se enseña, cuanto más conozcan la estructura narrativa, mejor comprenden. Si se enseñan estructuras narrativas, se comprende mejor. O sea que el texto narrativo tiene mucha importancia en estos primeros niveles. Bien, tenemos reconocimiento de palabras rápido y eficiente. ¿Para qué? Para que se pongan en marcha los procesos de comprensión. Procesos que veis son muchos. Ahora situémonos en el problema. Tenemos un niño que tiene dificultades para leer. Directamente tendríamos que pensar en el efecto San Mateo. ¿Tengo dificultades? No me voy, que le den un carajo a los textos, dirían los disléxicos. Yo lo entiendo. O sea, se ponen a leer
y es tan tedioso, los que tenéis alguna experiencia lo sabéis, es tan tedioso leer que evidentemente no disfrutan con la lectura. Entonces, hay que romper ese círculo vicioso que plantea el efecto San Mateo. Hay que romperlo de alguna manera. ¿Cómo? ¿Tenemos posibilidades de hacerlo? Creo que sí. La lectura conjunta. Colaborar en la lectura cuando esos niños se enfrentan a los textos. Esta es un poco la idea que quería plantear aquí. Pero esta idea me he enrollado hasta llegar aquí porque creo que era necesario entender la magnitud del problema que nos enfrentamos, para situarnos. Porque podría haber llegado aquí y decir, señores, lectura conjunta. Venga, ejemplo 1, para adelante. No. Supongo que muchas de las personas que estáis aquí no os he contado cosas nuevas. Si acaso igual os las he organizado un poquito, nada más. Pero creo que era necesario situarnos en la magnitud del problema para entender lo que viene después. Claro, para poder enfrentarnos a los textos narrativos es bueno que tengamos alguna estructura que nos ayude a organizar esos textos narrativos. Esta es una posible de las muchas que hay, lo que pasa es que es la más extendida. Todo texto narrativo tiene un marco y un episodio. El marco es cuando se presentan los personajes, el tiempo y el lugar, sea una vez unos enanitos que vivían en un bosque, bla, 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 se presenta el marco. Y luego comienza el episodio, el suceso inicial. Y de repente, ¡plas!, ocurre algo. Eso moviliza respuestas internas en los personajes. El dragón rapta a la princesa. Hombre, no podemos imaginar al rey dando saltos de alegría. Supongo que su respuesta interna será otra. Esa respuesta interna hace que se movilicen ciertas acciones para intentar resolver ese problema. Acciones que tienen unas consecuencias y hay una reacción. Esta es la estructura básica. La estructura básica, que hay que operar con ella para poder entender un texto narrativo. ¿Qué tiene esto de bueno? Que los niños tienen bastantes conocimientos de estas estructuras. Por eso es tan importante leer cuentos. Leer cuentos a los niños desde los orígenes es fundamental. ¿Por qué? Porque se desarrolla la estructura narrativa, que luego va a jugar un papel tan importante en los procesos de comprensión. ¿Vale? Evidentemente la estructura básica. Aquí os he puesto un ejemplo muy tontorrón. Evidentemente los textos narrativos pueden hacerse mucho más complejos. ¿Cómo? Incluyendo muchos episodios, donde los sentimientos de unos personajes se contraponen a los de otros, donde hay distintos tipos de acciones. Es lo que hace realmente que tenga chicha un texto narrativo. Cuando es largo. De hecho, os voy a proponer que leamos textos largos con los niños, porque son los que tienen más alegría, si queréis que lo diga en esos términos. ¿Vale? El planteamiento, ayudar a comprender. ¿Qué significa ayudar a comprender? Leer conjuntamente, redactar conjuntamente con el niño. Esto, para los que también conocéis más del tema, es muy próximo a un concepto maravilloso de nuestro amigo Vygotsky, que es el concepto de zona de desarrollo próximo. Se trata de apelar a eso, ayudar. La zona de desarrollo próximo es ese espacio donde el niño resuelve tareas cuando recibe la ayuda de alguien más experto. ¿Vale? Pues se trata de eso. Se trata de que el niño lea con ayudas. Pero dentro de esta dinámica hay que distribuir la responsabilidad. El niño tiene que tener parte de esa responsabilidad, por mínima que sea. Ahora enseguida vamos a ver cómo. ¿Vale? Y en lo que consiste precisamente la lectura conjunta o el ayudar a comprender es que el alumno, como bien sabemos del concepto de zona de desarrollo próximo, el alumno va asumiendo cada vez más responsabilidad en la resolución de la tarea. Por ejemplo, aquí tenéis un diseño para un niño disléxico, es decir, un niño que tiene enormes dificultades para decodificar las palabras. ¿Vale? Claro, es un niño que necesitamos que lea, pero claro, si le dejamos solo delante del texto, es que yo en su lugar tampoco leería. Un niño disléxico se puede saltar una línea y no enterarse y seguir leyendo como si nada. O sea, tranquilamente. Eso ocurre. ¿Por qué? Pues porque todos sus recursos cognitivos, todo su empeño está en intentar descifrar esas malditas palabras que tiene el texto.
Entonces, claro, no es posible que entienda lo que está leyendo. Claro, ¿qué significa leer? Convertir esas palabras en ideas, establecer relaciones entre las ideas, extraer los significados globales, organizarlas, conectar con los conocimientos previos y autorregularme. Eso es leer. Claro, el alumno no puede hacer todo eso. ¿En qué consiste la lectura conjunta? En distribuir la responsabilidad. Vamos a leer entre los dos. Tú te vas a encargar de una parte y yo de otra. Claro, ¿qué ocurre? Que en estos primeros niveles la responsabilidad del niño es mínima. No puede ser de otra manera. Es mínima. ¿Vale? Entonces se trata de eso, de asignar una responsabilidad en la que ponga lo mejor de sí. Lo mejor de sí es intentar leer lo que tiene delante. No mucho, ahora enseguida veremos cómo. El instructor obviamente se tiene que encargar de todo lo demás. Y lo importante es que eso se va revisando de tal manera que el alumno va asumiendo más responsabilidad. Claro, esto que estoy diciendo aquí en nada, estoy hablando de una intervención a largo plazo. O sea, la transferencia de control desde el instructor al aprendiz, el asumir más responsabilidad no puede ser de una sesión a otra. Esto supone un periodo más o menos largo. Por ejemplo, esto es con un niño disléxico, ¿no? Se trata de enfrentarles a textos que sean medianamente interesantes para ellos. Eso, claro, supone textos más complejos, textos bastante más complejos. ¿Qué hacemos? Repartimos responsabilidad. Así, bote pronto, supongo que estaríamos de acuerdo en que ¿qué puede hacer un niño disléxico? Pues si acaso leer una frase. No una frase del todo el texto, ya sabéis que el planteamiento es un poco distinto, pero a la vez una frase, y bastante. Y bastante que llegue a convertir los significados de esas palabras en extraer una idea de lo que está leyendo. ¿Vale? Eso es su papel, exclusivamente. Todo lo demás lo hace el instructor. ¿Vale? Eso es lo que los vygotsquianos llamarían la participación legítima, genuina, la que él puede. ¿No? ¿No puede más? Pues esto. Hombre, algo hay que hacer, porque si no, no sería lectura conjunta, si no sería el relato oral que yo le hago. ¿Vale? Eso es lo del niño. El profesor se encarga de lo siguiente. Fijaos, no leáis esto, no lo tenéis. Es que se me olvidó meterlo, porque la interacción que viene después, que es la que tenéis, se refiere a este texto. Este es el texto que va a leer el niño. 450 palabras, me parece, más o menos. Con varios episodios. Claro, por sí solo es imposible. Es un texto muy interesante, que le va a llamar la atención, que le va a implicar, etcétera, etcétera. El texto, os lo resumo, es un pajarito muy presumido que un día se encuentra una bolsa de monedas y entonces se pone muy peripuesto y entonces le va a vacilar al rey y el rey se mosquea y dicen que me lo traigan. Y va el rey, se lo traen y se lo zampa. Se está en la barriga y entonces el pajarito tiene que intentar salir de la barriga, empieza a picotear, sale de la barriga y se encuentra desnudo, porque cuando se lo zampa le ha quitado todas las plumas y todo, claro. Y entonces, claro, se encuentra desnudo, entonces pide ayuda a otros pájaros que le van prestando, etcétera, etcétera, con su moraleja y su todo, ¿vale? Ese es el texto. ¿Qué se trata aquí? De leer conjuntamente. Claro, estoy diciendo, leer una frase cada uno. Esto puede ser muy tedioso, sobre todo porque lo interesante es que el niño se enganche al texto. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, que el maestro, la maestra, el instructor que está leyendo conjuntamente, los padres que están leyendo conjuntamente con el niño, sitúe la historia, que es lo que hace el ejemplo que os voy a poner ahora. La maestra, el maestro, lee una parte de la historia y la sitúa en el núcleo, en la esencia. El pajarito está en la barriga del rey, es decir, en el meollo de la cuestión, ¿no? En lo interesante del texto. Y ahí es donde empieza a participar él. Fijaos, ya sé que me vas a enseñar 10 minutos. Fijaos, ¿qué te parece la historia?, le dice la profesora. Intenta que se implique, que le guste, etcétera. Bien, perfecto. Veamos qué es lo que podemos hacer. Vamos a marcar qué es lo que debe leer cada uno. Yo empiezo aquí, se marcan las frases dentro del texto. Esta la leo yo, estamos en la mitad del texto, ¿eh? O sea, no hay que leer desde el principio, estamos en la mitad. Se lo ha zampado el rey y está en la barriga, ¿vale? Entonces estamos ahí, reparten responsabilidades y fijaros, lo interesante es qué hace la maestra. Perfecto, recuerda,
El pajarito presumido despreció al rey y este, como venganza, se lo ha zampado. ¿Cómo se sentirá el pajarito? ¿Qué podrá hacer? Recapitula, opera con la estructura narrativa. Suceso inicial, se lo ha zampado. ¿Cómo se sentirá? ¿Qué miedo? ¿Qué podrá hacer? Es decir, lo que en teoría haría cualquier lector, que es operar con la estructura narrativa, lo hace el instructor. Recupera las ideas globales de lo que se ha leído y opera con la estructura y le sitúa en el meollo de la cuestión. Y ahora empieza la lectura. Y el niño lee lo suyo. Aquí lo tenéis. Por supuesto, puede leer pues como leería un niño de estas características. Fijaos que os pongo en el peor de los casos. Un niño que tiene enormes dificultades para decodificar. Bueno, pero esa es su parte. Entonces, él la lee, dependiendo de lo que se esté trabajando en la instrucción, pues podrá tener mejores o peores mecanismos para saber qué hacer cuando se enfrenta a las palabras que le pueden resultar más difíciles. Esto puede ir en paralelo con una intervención en los procesos básicos, lógicamente, ¿no? Entonces, se trata de que el niño se encargue de lo suyo, que parafrasee, que entienda por lo menos eso que acaba de leer. ¿Qué hace el niño? Bien, se lo zampó. ¿Qué más sabemos? Fijaos, ¿qué hace aquí la maestra? Ni tan siquiera la conexión entre ideas. Es decir, todos los demás procesos que no sean convertir unas palabras en ideas, todos los demás los hace el profesor. ¿Cuáles son todos los demás? Conectar las ideas, resumirlas, operar con la estructura narrativa, etcétera. Entonces, para entender lo que acaba de leer el niño, vamos a lo anterior. Se lo zampó. ¿Qué más sabemos? Que estaba en la barriga del rey. Perfecto, el niño ha hecho la conexión. Seguimos leyendo. La maestra lee lo suyo y tal. La interacción sigue. Sigue exactamente igual. Vuelve a recapitular, el niño lee su frase. En este caso, si os dais cuenta, no me detengo en ello. El niño no decodifica bien y no parafrasea bien. Entonces la maestra no le corrige. Esa es la participación legítima, que dirían los neovigotskianos, Leif, por ejemplo, ¿no? Esa es la participación del niño, eso no se lo podemos tocar, es su responsabilidad. Oye, ¿que no te has enterado de lo que has leído? ¿Qué tendrás que volver a hacer? ¿Qué tendrás que hacer? Volver a leer. Vuelves a leer, no pasa nada. Porque la historia la tenemos situada, ya se encarga el maestro de tenerla ahí, qué hará el pajarito, hacia dónde irá, qué crees tú. Es decir, le implica en lo que haríamos cualquiera o lo que haría cualquier niño que no tiene dificultades, que es disfrutar con lo que está leyendo. Fijaos que de lo que se trata aquí es, ¿de qué? De leer. Leer, leer y leer. Pero leer, ¿para qué? Para entender. Claro, de la misma manera podríamos trabajar la lectura poniéndole infinidad de palabras para leer, que también es otra posibilidad. Aquí es ir un poquitín más allá. Es ir poniendo sobre la mesa las habilidades de comprensión. Porque daos cuenta que de lo que se trata aquí es de ayudar a comprender como una forma de enseñar, de intervenir en las habilidades de comprensión. No se trata solo de pasarlo bien leyendo, que eso es muy importante, pero además se están poniendo sobre la mesa qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos. El niño va tomando conciencia de qué es lo que hay que hacer cuando está leyendo un texto narrativo. Aquí tenéis otra posibilidad, un poquitín más avanzada. Es decir, el niño ya, seguramente queda un salto de varios meses, no tengo ninguna duda. Pero imaginaos que el niño ya puede ir decodificando mejor. ¿En qué consiste la lectura conjunta? ¿En qué consiste ayudar? En ir transfiriéndole el control al alumno, es decir, que el alumno asuma más responsabilidad. Si cogemos los procesos de comprensión, daos cuenta que lo que estaba haciendo este alumno era esto, exclusivamente. El profesor se encarga de todo lo demás. Bueno, ¿en qué consiste la transferencia? Pues que el alumno vaya asumiendo más responsabilidad. Esa es la idea. Esa es la idea. Claro, esto puede ser un proceso, obviamente, muy lento, ¿vale? Pero, insisto, y no me canso de decirlo, el niño que hace, lee. Y además, disfruta. Es decir, intentamos romper el efecto San Mateo, que es de lo que se trata. Le hacemos que lea y que disfrute con la lectura, ¿vale? Entonces, os decía, aquí más responsabilidad. Fijaos que esto es un planteamiento, este ejemplo, cuando tengáis oportunidad de verlo en
más despacio cuando vayáis esta noche a casa o la semana que viene, pues yo pondría una nota ahí. Esto se puede hacer en el aula. Esto se puede hacer con todos los alumnos también. Esto es lectura conjunta, pero no ya con un niño, sino con un grupo de alumnos. Esto es lo que llamamos ayudar a comprender. Ayudar a comprender no tiene por qué ser solo con un disléxico. Podemos ayudar a todos los alumnos que tenemos en nuestro aula. ¿Cómo? Pues el planteamiento es el mismo. ¿De qué me encargo yo? ¿De qué se encargan ellos? Por ejemplo, esto puede ser una clase de niños que más o menos decodifican, o un niño disléxico que ya hemos ido trabajando la decodificación y tiene un poco más de soltura, ya lee un poco mejor, pero todavía no puede leer el texto él solo. No, todavía no. Entonces, ¿qué hace? Asume más responsabilidad. Le creamos el mismo contexto. A ver, fijaos, el pajarito tal ha salido de la barriga, pero fijaos, desnudito, ¿qué podrá hacer? Es decir, haces un resumen, operas con la estructura narrativa, qué ha pasado, cómo se siente, qué puede hacer, suceso, respuesta interna, acciones, es decir, juegas con la estructura narrativa y ya le pones un objetivo al niño. Ahora empieza a leer, hace 3 cosas, le dice el maestro, o a un aula. Fijaos bien porque pajarito hace 3 cosas, ¿vale? A ver si las encontráis. Fijaos qué importante es esto. ¿Para qué leo? Para encontrar esas 3. No leo por leer, para encontrar esas 3 cositas. Y luego, claro, le voy a preguntar a ver de qué color eran los calcetines de la princesa. No, le voy a preguntar cuáles son esas 3 cositas. Bien, esto mismo lo podemos dar la vuelta y aplicarlo a la redacción. La redacción puede empezar incluso mucho antes, porque la redacción nos permite operar con relatos orales. La idea es exactamente la misma. La idea es exactamente la misma. Tenemos estructura narrativa, hay que operar con la estructura narrativa y hay que poner en marcha los procesos de comprensión dados la vuelta. Comprender y redactar no es justo lo uno o lo contrario del otro. Hay ciertas diferencias, pero para lo que nos interesa aquí nosotros ahora, más o menos sería lo que hacemos para comprender, le damos la vuelta y lo hacemos. Si tengo que conectar con mis conocimientos previos para entender lo que estoy leyendo, parto de mis conocimientos previos para redactar. Si tengo que decodificar palabras, pues tengo que producir palabras. Si tengo que establecer relaciones lineales entre las ideas, pues cuando escriba tengo que conectar unas ideas con otras, es decir, le podemos dar la vuelta tranquilamente, ¿vale? Entonces, fijaos, aquí de lo que se trata es de trabajar, esto se puede hacer en infantil tranquilamente, de empezar a trabajar la estructura narrativa, es decir, la redacción, más que la estructura narrativa, que también, la redacción, pero en este caso desde lo oral. ¿Quién no, si habéis tenido alguna experiencia con clases de infantil, los niños en las asambleas esas que se suelen hacer los lunes, lo típico. Este es el caso de un niño que ha estado en la sierra el fin de semana y que pues estaban haciendo una paella, saltó una chispa, se encendieron unos matorrales y entonces eso le supuso a él todo un espectáculo, ¿no? Y entonces llegó a clase y lo que quería era contarlo, obviamente. Lo primero que quería hacer cuando llegó a clase es contarlo. Y claro, ¿cómo lo cuentan? ¡Pum! Así, todo pues de esa manera. A ver, que Mario nos va a contar lo que ha hecho el fin de semana. Que había un fuego muy grande y que mi papá cogió el agua y que había mucho humo y que estaba mi papá, mi tío haciendo una paella. Es decir, todo desestructurado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ayudarle a estructurar. ¿Cómo? Apelando a la estructura narrativa. ¿Qué es lo que hace la maestra? Son las que tenéis ahí subrayadas, que son las categorías de la estructura narrativa. Muy bien, muy bien, muy bien. Os fuisteis a capa a hacer una paella. A ver, ¿y dónde fuisteis? Marco. En este caso, lugar. ¿Quién más iba? Personajes. Mi tío, A ver, ¿y qué ocurrió exactamente? Suceso inicial. Vale. Ah, que había unas ramas con fuego y mi papá con el agua de la garrafa echaba el agua. Muy bien. Que estabais haciendo una paella, ella recoge lo que ha dicho el niño, estaba haciendo una paella, entonces una Y te asustaste, ¿verdad? Respuesta interna. Y una vez de que me asusto, ¿qué viene después? ¿Y qué hicisteis? Es decir, ¿qué ocurrió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? La narración no deja de ser una cadena causal, donde unos elementos me llevan a otros y esos a otros y esos a otros. Y eso es lo que tengo que hacer yo para contar narraciones. Vale, esto es con lo oral. ¿Se puede redactar una bonita redacción con un niño con problemas en la lectoescritura? Esos niños que se comen los grafemas, que los invierten, que los omiten, que.
Sí, claro que se puede, pero no una narración de este calibre. Queremos que disfruten narrando cosas, ¿vale? Es exactamente lo que hacíamos con comprensión. Ahora lo hacemos con narración, con producción, con redacción. Claro, ¿cómo? Narraciones conjuntas. No puede hacerlo él solo. ¿Qué hacemos? Igual que con las narraciones cuando nos enfrentamos a su comprensión. Establecemos el marco. Aquí tenéis una historia preciosa de una bruja, de y llega un momento, esto lo ha redactado la maestra, y a partir de ahí entra en juego el niño con dificultades. ¿Qué va a poder hacer ese niño con dificultades? Si acaso, frase a frase. En la suya, igual que antes, la maestra la suya. En la una, la maestra la otra. Y van conformando la historia entre los dos, que es la interacción que tenéis ahí. ¿Qué te parece la historia? ¿Te parece que escribamos entre los dos cómo seguiría? Me parece muy interesante. Veamos, para que lo que decía el texto. Empiezas tú. Recuerda que la bruja, que hace la maestra, recapitula, sitúa, opera con la estructura narrativa y ahora le pone en situación. Recuerda que la bruja con su poderosa saliva convirtió a Edu en oruga y Dolores y Bernardo, que estaban escondidos, han visto cómo la bruja se dormía con la boca abierta. ¿Cómo podría seguir la autora la historia? ¿Qué pensarán Dolores y Bernardo? Ponte en el lugar de ellos. ¿Qué harías tú si te encontraras en la misma situación? Vale, ya está en situación, el niño escribe su frase correspondiente para la historia. En este caso, la que se le ocurra, ¿vale? En este caso dice, Dolores y Bernardo corrieron al pueblo a pedir ayuda. Claro, se lo hemos puesto muy fácil para que él vaya continuando la historia de esa manera. Aquí, igual que antes, ¿van a aparecer dificultades? Sí. ¿Cómo operamos con esas dificultades? No le podemos corregir. Apelamos a aquello que estamos haciendo para trabajar las palabras. Es decir, hay que apelar a lo que el niño hace cuando se confunde con palabras aisladas. Pues, ¿cómo supervisamos lo que hace un niño? Pues lo que estemos haciendo se aplica aquí, ¿vale? Pero nunca corregir, porque esa es su parte, su participación legítima, genuina. Bien, el niño lo lee. ¿Cómo podemos saber si está bien escrito? Lo que os decía. Perfecto, ahora me toca a mí. Has escrito que los niños corrieron a pueblo a pedir ayuda. Por lo tanto, yo voy a escribir, la maestra va y escribe su frase. En este caso, está pensado que, bueno, me he inventado la historia, lo reconozco. Pero es para que vierais un poco en qué consiste. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la maestra, en este caso, la estructura a la que ayuda al niño, se lo pone relativamente fácil para poder ir continuando la historia. Así es como lo haría yo. No es una historia mía, ¿eh? La he cogido de por ahí, no sé, en algún libro, y entonces lo que he hecho es cortarla donde a mí me interesaba. Yo sé cómo continúa la historia, porque claro, esto si no es muy difícil. Claro, porque después de que ha escrito él, ¿qué hago yo? Claro, me puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, lo haces para que se lo pongas fácil para que siga escribiendo. Por ejemplo, dice la maestra, Dolores y Bernardo le pidieron al albañil del pueblo que le dieran un poco de cemento para meter en la boca de la bruja y así eliminar sus poderes. En el fondo, tiene que ver con la historia que yo leí. Es decir, que juegas con ventaja, lógicamente. Pero lo que se trata es de ponérselo fácil para que el niño siga. Claro, si hemos pedido cemento al albañil y llegamos a donde la bruja y la bruja está con la boca abierta, ¿qué hacemos? Pues le metemos el cemento en la boca. Pues venga, escríbelo. Y vamos construyendo la historia entre los dos. Y hacemos que componga, y hacemos que redacte, y hacemos que disfrute haciendo eso. Pero además redactando no el cuento de Caperucita mal contado, que también sería otra opción. Claro, porque aquí, cuando el niño tiene dificultades, tenemos dos posibilidades. O le ponemos textos muy sencillos, pero claro, ¿qué pasa con los textos muy sencillos? Pues que son mucho menos interesantes. La lectura conjunta lo que nos permite es enfrentarnos a textos mucho más complejos. Todo lo complejo que queramos, porque siempre lo vamos a hacer entre los dos. Y no perdamos de vista que la idea es ir, en la medida de lo posible, transfiriendo el control. Bien, aquí llegaba cómo evaluar redacciones un poco más complejas en niveles más altos, pero eso os lo leéis y si os gusta bien y si no, porque si no, no dejamos tiempo para la discusión, ¿vale? Hola, buenas tardes.
Mira, yo soy tutora de sexto y me ha llamado mucho la atención cuando has puesto la gráfica que en sexto, diríamos, leían más y en primero de eso ha subido ligeramente. ¿Podrías decirnos las causas? Son muy sencillas. Es un problema de baremos. Es que cambian los textos, cambian los baremos. Entonces, los test, si los conocéis, van hasta sexto y justo en sexto se pasa a otro baremo y otros textos. Y de ahí que se produzca ese pequeño desfase. Esto da para mucha discusión, lo que hemos hecho aquí, ¿eh? Me puedo autopreguntar yo, pero preferiría que fuerais los presentes o las presentes. Hombre, quizá esto sea necesario reposarlo un poquito, ¿no? Para ver un poco la magnitud, pero es muy agresivo lo que os he planteado. Hola, buenas tardes. Has comentado que no debíamos corregir al niño la parte que hacía él, pero ¿solo en los disléxicos o en todos? En teoría en todos, sí. Esto es cuando distribuimos responsabilidad, en el fondo le estamos diciendo, esta es tu parte. Entonces, si esta es tu parte y cada vez que tengas un problema yo me entrometo, de todas formas, claro, hay que calibrar bien cómo distribuimos la responsabilidad. Claro, igual en este caso que hemos puesto, ¿no? Porque es el mínimo que se le puede dar, ¿no? Quizá en niveles más altos estemos pensando en darles mucha responsabilidad y quizá no puedan con ella. Entonces lo que hay que hacer es ir calibrando y adaptando la interacción a las posibilidades reales de los que tenemos delante. Pero una vez establecida la responsabilidad de cada uno, esto es lo que le corresponde a cada uno, por lo tanto no estaría bien. Es que estaba pensando en la discusión que ha habido a veces que se tiene que corregir todo. Cuando empezamos a corregir y a veces hay problemas de cuando corriges algunas cosas o corriges todo o... Estamos entrando en un problema un poco más complejo, ¿no? El tema de la corrección. Hay que corregir, evidentemente, pero claro, no ya en este caso, lo vamos a hablar en términos un poquitín más globales. Aquí yo no tendría ninguna duda, porque estamos hablando de un concepto que es el de zona de desarrollo próximo y estamos hablando de una participación que, como dirían los buenos neovigosquianos, es legítima del alumno. Por lo tanto, un neovigosquiano te diría, no puedes corregir. Yo, pues, lo admito. Luego estamos hablando de la corrección en general. Claro, y esto que sirva para cualquier tarea en la que corregimos. Si siempre corregimos sin establecer los criterios que se ponen para corregir, te pongo un ejemplo. El niño ha hecho un resumen y le dice al profesor, esto no está del todo bien, tienes que volverlo a hacer. Eso es corrección, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que le queda al alumno? No lo he hecho del todo bien, lo tengo que volver a hacer. Y claro, para saber si está bien, ¿qué necesito? Otra vez al profesor. Y así, si cada vez que corregimos no se establecen los criterios para poder... Porque al final, fijaos, que la corrección en el fondo no es más que una estrategia que en el fondo tiene que acabar poniendo en marcha el alumno. Es decir, esto son lo que llamamos en psicología mecanismos de autorregulación, que en cualquier tarea son absolutamente necesarios. Es decir, yo cuando me enfrento a una tarea, bien sea un texto, bien sea la redacción, bien sea resolver un problema de matemáticas, yo al final tengo que saber si lo estoy haciendo bien o no y si lo he conseguido o no lo he conseguido. Si no, no soy autónomo en la tarea. Entonces, claro, uno se puede autorregular si antes ha sido autorregulado por otro. Por lo tanto, hay que establecer bien esos mecanismos que utilizamos para regular al alumno para que, en términos vigosquianos, se pueda transferir. Es decir, el alumno pueda asumir. Es decir, en vez de decirle al alumno, por ponerte el mismo ejemplo, ya sé que los ejemplos pueden ser un poco chorras, pero bueno, puede servir. En vez de decirle, eso está mal, vuélvelo a hacer, se me ocurre otra posibilidad. ¿Cómo podríamos saber si está bien hecho? Y vamos a poner encima de la mesa los criterios. Claro, eso es una diferencia abismal respecto a lo anterior, porque aquí le das al niño la posibilidad de que luego diga él, ¿cómo sé si está bien o no está bien? Claro, y ahí sí puedo empezar yo a autorregularme. Si siempre corregimos sin establecer los criterios, si yo corrijo y tú haces lo que yo corrija, pasa igual incluso en los mecanismos más básicos. Con un niño cuando está escribiendo una palabra.
¿Cómo puedes saber si está bien? Porque si siempre soy yo el que te tengo que corregir, al final tú no estableces esos mecanismos para saber si estás haciendo o no haciendo bien las cosas. Y eso es fundamental para la autonomía. Si no hay eso, no hay autonomía. Hola, bona tarda. Jo volia saber si hi ha un mínim de... Quan parles de la velocitat, quan llegim, de la velocidad cuando leemos, si hay un mínimo de palabras que sea mínimo para poder comprender. Cuando se evalúan los test hay unas palabras, no leí tantas palabras. ¿Esto es válido? ¿No es válido? ¿Cómo funciona? Es lo que tenemos. ¿Qué vols dir? Claro, ¿cuántas palabras serían necesarias? Te voy a poner un ejemplo. Cualquiera de los que estamos aquí, cuando nos enfrentamos a un texto muy complejo, estoy convencido de que aquí hay diferencias individuales en la lectura de palabras, en la velocidad lectora, casi por pura lógica, ¿no? Aquí seguro que hay diferencias individuales. Fíjate, me atrevo a decir que si nos enfrentamos a un texto muy complejo, que implicara mucho de nuestra parte, mucho, es decir, una gran reflexión, autorregulación y puesta en marcha de muchos conocimientos que posiblemente no tengamos, en esas situaciones, uno que lea más rápido comprende mejor que uno que lea más lento. Seguro. Es decir, que la velocidad puede influir hasta en los niveles de más alta competencia. Entonces, ¿dónde ponemos el punto? Pues no nos queda más remedio que aquellos que se dedican a utilizar los test, fiarnos de ellos. Es que no hay otra posibilidad. Yo no me atrevo a decirte, el niño tiene que leer 60 palabras por minuto. No, vayamos a las pruebas estandarizadas, pues que nos da una idea. No, yo no sabría decir otra cosa. Porque siempre puede haber diferencias individuales. Depende un poco de los contenidos. Hay textos que quizá no necesitemos leer tan rápido, que con una lectura más pausada podemos llegar a comprenderlos sin ningún problema. Por lo tanto, poner un número, yo personalmente no me atrevo a hacerlo. Ya sé que te he dejado en el mismo sitio, pero fíjate de los test. No. Fíjate del PROLEC. El PROLEC creo que está bastante bien baremado. Pues suficiente. Antes has dicho que... Espera. Para incorporar una palabra en la ruta léxica tenías que haberla leído 3 o 4 veces por ruta fonológica. O 5. Bueno, no, el número ya me gustaría saber, a veces con 2. Bueno, me refiero a que es necesario hacerlo en voz alta o puede ser una lectura silenciosa. No, puede ser silenciosa sin ningún problema. En voz alta la ventaja que tenemos es que cuando estamos usando ruta fonológica, la ruta fonológica en el fondo se llama leer por el oído. Entonces cuando lo hacemos en voz alta leemos por el oído, ¿no? Pero no sería necesario. Lo importante es enfrentarse a las palabras. Puede ser en lectura silenciosa sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, pues os habéis ganado unas cañas, que lleváis aquí un buen trote, ¿eh? Gracias, José Chu.